¿Recordáis cuál es la palabra pastoral para este año? Discipulado. Venga, a ver quién hacía esta. Discípulos reales. Discípulos reales. Muy bien, María, gracias. Discípulos reales. Discípulos reales. Estáis puestos ya, ¿no? Ahora es más fácil, ¿verdad? Acuérdate de esta palabra, discípulo real. Vamos a estar hablando de lo que es un verdadero discípulo. La semana pasada ya hablamos algo. Yo te animo también a que puedas, si a lo largo de la semana tienes un ratito, escuchar también la predicación, porque eso nos ayuda a ver detalles que quizá no vimos, a estar en ese mismo espíritu, a meditar en la palabra. Hoy vamos a seguir en esta línea, pero hoy el título de esta palabra es Discípulo escogido para un llamado. Así se llama la palabra de discípulo escogido para un llamado. Y quiero que me acompañen, vamos a ver un texto, luego veremos algunos más, pero un texto base, un texto principal, en Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3:13. Bueno, ¿hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Creo que por aquí nos visita por primera vez o no. ¿No? ¿A su lado? No. Aurora, no. Vale, que estoy un poco despiste. Yo creo que no. Entonces estamos más o menos. Sí, muy bien. Digo luego como tal, no me había venido nunca. Oye, Marcos 3:13, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Dice, después subió al monte, se está refiriendo a Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Dice la palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí cita los nombres, ¿no? Dice a Simón, en fin, a Zebedeo. Pero vamos a leer una vez más. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La palabra, como veníamos explicando la semana pasada, nos muestra que en el contexto judío existe la figura de un maestro. Un maestro era alguien preparado, era alguien que era ejemplo para mucha gente, era alguien admirado. Y entonces el maestro siempre tenía la cuestión de que tenía que tener discípulos. El maestro escogía discípulos con el sentido de que esos discípulos, como decíamos la semana pasada, aprendieran del maestro, fueran como el maestro, pero después continuaran siendo ellos incluso maestros. Continuaran con el legado que el maestro les deja. Había muchos maestros en aquel tiempo. Recordáis que también os dije que Juan el Bautista también era maestro y tenía sus discípulos. De hecho, los discípulos de Juan después acaban con Jesús, algunos de ellos. Jesús, en un momento determinado, él ya empieza su ministerio y una de las cosas que hace es que coge a sus discípulos. Fíjate que dice la palabra que subió al monte. Subió al monte. Dice otra parte de la Escritura también, que él tuvo un tiempo de oración. No fue que Jesús escogió a sus discípulos así al azar, sino que él oró al Señor, al Padre, y él también entendió quiénes habían de ser llamados para ser discípulos. Y entonces dice que cuando los llama, los 12 discípulos, ahí los cita, no los nombres, si tú quieres leerlo en tu casa, pero bueno, más o menos siempre sabemos que son 12. Dice que entonces los llama, los escoge y caminan a partir de ahí con él, ¿verdad? En ese momento. Recordad que Jesús también tenía sus 70, que también eran discípulos, pero estos discípulos eran más apegados a Jesús. Y no solamente estos 12, sino que incluso la palabra nos dice que dentro de esos 12 habían 3 que eran los íntimos de Jesús. Estuvieron en algunos momentos puntuales donde otros no estuvieron, ellos estuvieron ahí. Eran íntimos de Jesús. ¿Sí?
Pero yo quiero que podamos ver esto. ¿Qué ocurre cuando Él los llama? Me gusta porque dice que Él, el versículo dice, que los llamó así como Él quiso y vinieron a Él. Ahora, entre los discípulos que había, ¿cómo eran los discípulos? ¿Cómo eran? Eran gente muy inteligente. Eran gente del pueblo. Algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos. Había de todo en medio de los discípulos. Y esto me gusta porque, como decía también la semana pasada, y es algo que quiero también que quede grabado en nuestros corazones, es que Dios no está buscando personas perfectas para ser sus discípulos, sino personas dispuestas. Dios no está buscando a los más talentosos, los mejores del barrio, sino a aquellos que están dispuestos a seguirle. Aquellos que quieren realmente seguirle. ¿Recordáis? Si no has escuchado la predicación de la semana pasada, es muy importante que la escuches, porque hicimos una diferencia entre creer como creyente, pero discípulo. Y hablábamos de que el discípulo es un paso más allá. Entonces, en este sentido, cuando Jesús escoge a los discípulos, para los discípulos es una honra, es un privilegio, pero ellos saben que no son perfectos, ellos saben que no son los mejores, Jesús mismo lo sabe. Y si te fijas en la historia, hay momentos donde ellos mismos discuten entre ellos mismos. Y Jesús le dice, mira, vosotros es que no sabéis ni de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis ni... O peleáis entre vosotros, discutís, tenéis sentido de arrogancia, yo quiero ser mayor, él es el menor. Pero Jesús escoge a los que Él quiso. Y esto me encanta porque quizás tú hoy estás aquí sentado y tú dices, mira, yo, ¿qué soy yo? ¿Uno más en mi clase del instituto? ¿Qué soy yo? ¿Uno más en este país? ¿Qué soy yo? ¿Uno más entre el pueblo? Pero el Señor nos está llamando a ti y a mí a ser sus discípulos. Él quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere que le conozcamos más. Él quiere darnos ese lugar privilegiado que no es para todo el mundo. Tú y yo tenemos la oportunidad. Dice que el Señor los llamó y vinieron a Él. Hay una respuesta ahí también. Recordad que la semana pasada también estuvimos hablando de esto, de que muchos decían, Señor, te seguiré. Pero luego, en verdad, no estaban tan dispuestos. Pero los 12 sí estuvieron dispuestos. Y en este llamado, quiero destacarte 3 cositas rápidas que son muy importantes y que son muy interesantes acerca de cuando el Señor nos llama para ser sus discípulos. Fíjate, qué interesante esto. Dice el versículo 14, que cuando el Señor los llama para algo muy importante. ¿Sabéis lo que es? Los llamó a ser embajadores, los llamó a ser grandes predicadores. No, dice que lo primero los llamó para que estuviesen con Él. A mí esto me encanta. Lo primero que el Señor en ese llamado discípulo, lo primero que el Señor dice, mira, no se trata de que empieces a hacer cosas, se trata de que estés conmigo. Se trata de que estés en la intimidad conmigo. Dice que los llamó para estar con Él. Los discípulos fueron escogidos en primer lugar para estar con Él. Y este estar con Él implica poder conocerle, poder ver su vida, poder ver y aprender de Él, de su ejemplo, de sus palabras. Lo primero, hermanos, que necesitamos entender es que si queremos ser discípulos, el Señor nos llama a estar con Él. Un discípulo no puede ser discípulo si no está con su maestro, si no está cerca de su maestro, si no conoce a su maestro, si no escucha a su maestro, si no ve a su maestro. Intimidad con Él. Hay un texto si quieres apúntalo, Efesios 1:15 al 19, pero lo voy a leer rápido. Dice Pablo en otra versión, dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de darle gracias a Dios por ustedes. Y dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y perfección para que crezcan en el conocimiento de Dios. Fíjate que Pablo no está orando para que la iglesia tenga prosperidad económica, para que tenga protección divina,
para que pueda salir adelante las circunstancias, las dificultades. No está pidiendo por las circunstancias políticas. Lo que está pidiendo es que estos creyentes, estos discípulos, estos que han aceptado el reto de ser discípulos, puedan crecer en el conocimiento de Dios, puedan crecer en el Señor. No significa obviamente que no podamos pedir a Dios las circunstancias que vivamos, pero lo que Dios nos está llamando es que podamos nosotros profundizar en nuestra comunión con Él. Hermanos, si tú y yo queremos ser verdaderos discípulos, la primera meta, el primer objetivo que tenemos que trabajar y tenemos que entender que Dios no nos llama a hacer, sino que nos llama a ser. Y ese ser tiene que ver con intimidad, tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación. Nadie, hermano, que profundiza en la intimidad con Dios vive exactamente igual. Cuando profundizamos nuestra comunión con Dios, crecemos en nuestra comunión, crecemos en el conocimiento de quién es Él, crecemos en la intimidad con el Señor y empezamos a ver las cosas también desde otra perspectiva, como el Maestro las ve. Lo primero que el Señor llama a sus discípulos es a que estén cerca de Él, a que le conozcan, a que haya un nivel mayor de unidad con nuestro Señor. Tú y yo necesitamos un nivel mayor de unidad con el Señor en este año. No sé si tú piensas que tu nivel de unidad con el Señor es perfecto y está todo bien, pero tú y yo necesitamos crecer en la unidad con Él. Necesitamos profundizar en la intimidad. Necesitamos escuchar su corazón. Y esto, claro, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere renunciar a cosas para estar cerca de Él. Ahí estamos hablando, ¿no?, de la sala de oración. Bueno, requiere venir antes, por ejemplo, levantarte temprano, requiere el ayuno, requiere la lectura de la palabra. Pero, hermanos, no podemos pretender ser discípulos sin intimidad con el Señor. No podemos pretender crecer en la intimidad con Él si no le buscamos, si no estamos cerca de Él, si no pasamos tiempo con el Señor. Hay un texto que dice, el Salmo 25, 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su propósito. La comunión íntima es con los que le temen. Y a estos que están en la intimidad, a estos que tienen intimidad con el Señor, hará conocer sus propósitos. Muchas veces queremos conocer el plan de Dios, el propósito de Dios, queremos saber qué es lo que Dios quiere para este tiempo, pero no entramos en esa intimidad con el Señor. Muchas veces tenemos tanto tiempo para todo, menos para el Señor. Y lo primero, hermano, que el Señor nos llama es a estar en la intimidad con Él. Mira, en este sentido, algo que me encanta es que todo, absolutamente todo, da igual que sea más grande, da igual que sea más pequeño, todos podemos tener acceso directo al trono del Señor. No necesitas tener una teología, un conocimiento profundo de la palabra. No necesitas llevar 30 años en la iglesia. No necesitas saberlo todo. Tú puedes acercarte, tú puedes orar. Cuando nosotros muchas veces, esto para nosotros es como muy normal, pero cuando, por ejemplo, yo hablo esto con amigos que no son cristianos, se quedan. ¿Tú hablas con Dios? Pero Dios te escucha y tú... ¿Y Él te habla a ti? Digo, sí, hay una intimidad. Digo, como con un amigo, como con mi esposa. Hay una intimidad en la cual uno va profundizando. Y el Señor como Padre, el Señor como esposo, anhela que haya una iglesia, anhela que haya creyentes, discípulos que quieran profundizar en la intimidad. Hermano, pensamos siempre, discípulo, predicar, discípulo, hacer milagros. No, lo primero es la intimidad con el Señor. Lo primero es estar con Él. Y necesitamos hombres y mujeres en medio de la congregación que amen la presencia de Dios. ¿Amas tú la presencia de Dios? ¿Buscas la intimidad con el Señor? ¿Tienes comunión con Él? ¿Tenemos comunión con Él? Si yo quiero ser un discípulo, yo necesito entrar. Es lo primero que el Señor me llama a mí.
a estar con Él. Pero estar con Él, mirad, no solamente implica tener comunión con Él, porque como muchas veces os he dicho, lo que el Señor, o lo que tiene que ver con lo vertical, con el Señor, con mi relación con Dios hacia arriba, también tiene que ver con lo horizontal. Lo que yo voy y estoy con el Señor también tiene que ver con lo que yo hago en el plano horizontal con mis hermanos. Y este matiz es muy importante porque mira, los discípulos son llamados a estar ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Pero piensa también esto, los discípulos también están llamados a estar ¿con quién? A ver si la adivina. Con los otros discípulos. ¿Verdad? Si Jesús le dice a Pedro, vente para acá y está aquí a mi lado, y le dice a Juan, vente aquí y está a mi lado, los dos están al mismo lado. La intimidad a la que el Señor nos llama no es solamente una intimidad con el Señor, es también una intimidad con su iglesia, es también una comunión con los hermanos. Por eso no cabe en la Escritura, no es bíblico que una persona diga, yo tengo comunión con Dios, pero no tengo comunión con mi hermano. No es bíblico. Yo tengo mucha relación con Dios, pero yo no me congrego. No es bíblico. De hecho, la Biblia dice, el que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es. Esto lo hemos hablado alguna vez. Pero aborrecer no es solamente como un mal, tiene que ver también con un, bueno, tú allí, yo aquí. La intimidad con Dios tiene que ver con Él, pero también tiene que ver con nuestros hermanos. Y fíjate, Jesús, cuando está orando por sus discípulos, en su último momento, Él dice estas palabras conocidas en Juan 17. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Efesios 4, 12 al 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Antes te he dicho que Dios anhela que le conozcamos más, pero dice aquí, hasta que todos lleguemos. Es decir, no es que llegue yo solo a la meta, es que yo diga, Jonathan, conmigo, Pablo, conmigo, Nacho, conmigo, hasta que todos lleguemos a esa meta, al conocimiento. Y también en ese mismo texto de Efesios, versículo 3 dice, solícito, o sea, tenemos que estar atentos a guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Tenemos que trabajar en la intimidad, no solamente con el Señor, sino también con los hermanos. Ahora, esto no es que yo estoy contándole mis problemas a todo el mundo, sino que haya ese sentido de unidad, ese sentido de cuidado, ese sentido de estar juntos, unánime, un mismo sentir, un mismo corazón, que también lo veremos más adelante, para que crezcamos en esa intimidad con Él. Hermano, es muy importante que entiendas que para crecer en el Señor no puedes estar solo. Porque hay cosas que las aprendes teniendo relación con los hermanos, teniendo comunión con los hermanos. El Señor nos llama a la intimidad con Él, pero también esa intimidad implica a otros discípulos que también están ahí. ¿Sí? Primer llamado del Señor, estar con Él. Acuérdate de eso. No hacer, sino ser. Ser íntimo, estar con Él, cerca de Él. Ahora sí, el segundo llamado ya tiene que ver con hacer. Dice la palabra que los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A predicar. El segundo objetivo por el cual el Señor escoge a sus discípulos fue para que estén con Él, pero también para enviarlos a predicar. Tú y yo, hermanos, somos enviados a predicar, a anunciar, a declarar las obras poderosas del Señor. No estamos llamados a callarnos, estamos llamados a anunciar, a predicar. Y la palabra de Dios dice, 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, en otras palabras, pueblo adquirido por Dios, en otras palabras, discípulo. Dice,
Esa es la identidad de lo que somos. Pero dice, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un discípulo es aquel que está cerca del Señor. Pero cuando uno está cerca del Señor, uno no puede ser pasivo, sino que tiene el deseo de predicar, de anunciar, para que otros también puedan ser discípulos, para que otros también puedan conocerle, para que otros también puedan estar con Él. Ahora, sería interesante preguntarnos, ¿por qué predicar? Muchas veces cuando hablamos con alguien, no, es que a mí me da vergüenza predicar. ¿Pero por qué predicar? ¿Por qué predicamos? Quiero decirte 3 cosas rápidas. Primera, predicamos por gratitud. Porque estamos agradecidos. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Predicamos, hermanos. Predicar es la consecuencia de nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso una persona que no predica, quizás es una persona que no es agradecida con lo que Dios ha hecho con él o con ella. ¿Me explico? Porque se supone que en nosotros tiene que haber agradecimiento. ¿Recordáis la semana pasada? Hablé de este gadareno. ¿Recordáis, no? ¿Sí? Algunos lo recuerdan, otros no. Me dice la palabra que Jesús sana a este gadareno. Y el gadareno le dice, llévame contigo. Quiero estar ahí. Pero Jesús dice que lo encomienda a predicarle ¿a quién? A su gente. Y él dice, ¿predicar ahora? No, dice que él empezó a predicar no solamente en su pueblo, sino en la región de Decápolis. Anunciaba la obra, las maravillas del Señor. Quizás tú dices, bueno, yo no sé a veces qué predicar, pero podemos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, qué bueno es que podamos compartir. La otra vez vinieron unos muchachos aquí al culto y yo les compartí, les digo, mira, a lo mejor me crees, no me crees, a lo mejor te parece, pero yo te voy a compartir lo que yo vivo. Estaban los jóvenes ahí y les digo, mira, estos muchachos, ¿por qué creéis que están aquí? Les dije. ¿Por qué creéis que vienen a la iglesia? ¿Por qué creéis que están en las cosas de Dios? Y me decían, pues la verdad, que es una pregunta muy interesante. Dice, no lo sabemos. Les digo, ellos están aquí porque han conocido al Señor. No una religión, no una cuestión ahí institucional. Han conocido al Señor y desean, por voluntad propia, predicar, conocerle, experimentar más, llevar el Evangelio. Por eso predicamos por gratitud al Señor. Pero también predicamos, hermano, por responsabilidad. Porque el Señor nos llamó, nos dio una encomienda de predicar la palabra. Dice la palabra, también lo vimos, ir por todo el mundo. Hay una responsabilidad. ¿A quién es esta encomienda? ¿A los pastores? No. ¿A todos? A todos. Bueno, más bien a los discípulos. Porque recordad, no quieren ser discípulos. A los discípulos. Y enunciar. Y dice, hacer discípulos. Predicamos con responsabilidad también. Dice la palabra que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Siempre pensamos que las piedras van a tener boca y van a estar así. No, no se trata de eso. Quizás sea, yo qué sé, que el suelo tiemble, que ocurran cuestiones para que la gente vea, para que la gente conozca. Pero hay una responsabilidad. Predicamos por gratitud, predicamos por responsabilidad, pero también predicamos por compasión. Di conmigo, compasión. ¿Sabéis lo que es la compasión? Cuando tú sientes, no es pena de, ay, qué pena de este. No, que te duele lo que está viviendo esa persona. Empatía. Porque tú sabes que la gente en la calle, por ejemplo, quizá si el día de mañana muere, va a una eternidad sin Dios. Y tú y yo tenemos que sentir también compasión por esa gente. Tenemos que decir, oye, es que se pierde. Una cosa que no quiera, vale, pero yo tengo que hacer la parte que me corresponde. Compasión, ponerme en el lugar, saber que yo un día también estaba perdido. Amén. Y por eso predico. Porque de lo contrario, lo que yo sería, ¿sabes qué? Un egoísta. Imagínate que yo, de repente, estamos viviendo un tiempo terrible de crisis. No hay alimento en la tierra.
Y yo encuentro en una cueva allí perdida en la montaña, encuentro un montón de comida. Tú imagínate que yo me lo callo y me lo voy comiendo yo solo. Pero lo lógico, lo natural es que tú, eso mismo, no te lo vas a compartir ahora, no, pero tu familia, tus amistades, tus cercanos, tu tal, tu cual. Es un ejemplo, ¿vale? Compartimos lo que hemos recibido, la buena noticia. Y esto tiene que ver con predicar. Hay una frase muy bonita que dice un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. La necesidad que hay en la calle es la misma necesidad que yo un día tuve, quizá. Las preguntas que amigos, familiares, vecinos se hacen es las mismas preguntas que nosotros un día también nos hicimos. Pero qué bueno es que tú y yo pudimos conocer al Señor. Hermanos, conocer al Señor no es algo tedioso, algo pesado, es un privilegio. Amén. Si para ti conocer a Dios es pesado, tienes que revisar tu comunión con el Señor, porque es un privilegio, es algo único. Predicamos por gratitud, predicamos por responsabilidad y por compasión, porque la gente también necesita. Hay un texto también muy conocido, cito rápidamente para no alargarme mucho. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús les llamó a los discípulos a que no se quedaran con la buena noticia, sino que también extendieran la buena noticia. Jesús nos llama a nosotros también a extender la buena noticia. Pero hay una tercera parte que me encanta y dice: y que tuviese autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Cuando hablamos de estos temas, hay mucha gente que, como dice aquí en España, se flipa. Esto es bíblico y esto está para nosotros. Pero el problema no es, el problema está cuando las motivaciones no son las correctas. Porque hay personas que hacen de esto un espectáculo. Hay personas que hacen de esto una imposición a Dios. No, esta autoridad es una autoridad delegada. Dios nos da la autoridad, pero la autoridad que Dios nos da para obrar milagros, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, no es simplemente para decir, mira cómo ocurre. No, es para rescatar, para sanar, para libertar a los cautivos, a los que están presos, a los que están en aflicción. No es para ti, no es para mí. Es para la gloria del Señor y para traer sanidad, restauración a esa vida. Pero qué bueno, hermano, entender esto. Mira, esto es algo que Dios delega, esto es algo que Dios da a sus discípulos. A sus discípulos. Por eso la Biblia cuenta que había unos hombres que intentaban echar fuera a un demonio y decían, el Dios de Pablo. Y el demonio se reía de ellos. Pero después vemos en la Escritura que los discípulos tenían autoridad. ¿Qué hay que tener para tener esa autoridad? Hay que tener muchos estudios, hay que tener hay que tener una intimidad con Él. Amén. Hay que desear que el Evangelio corra, que el Evangelio sea conocido. Mira, si tú en tu corazón no tienes el deseo de tener intimidad con el Señor, conocer más al Señor, si no tienes el deseo de que las almas se conviertan, tener autoridad no te sirve para nada. No sirve para nada, porque esto tiene que ver con la misión, tiene que ver con el llamado. Esto es algo que el Señor nos da para equiparnos para la misión. Tú y yo estamos llamados, hermano, a predicar, pero también entiende que tenemos la autoridad de parte del Señor. No nuestra autoridad, no es nuestro nombre, es la autoridad dada por el Señor. Y obviamente, en ese sentido, la última palabra siempre la tiene el Señor. Eso también tenemos que entenderlo. Pero hermano, Él nos da autoridad para orar por enfermos. ¿Sabes cuántos enfermos? Cuando están enfermos y alguien va, ora por ellos y se sanan, ¿cuántos se acercan al Señor? Muchos se acercan al Señor. Algunos se acercan, otros no se acercan. Esto es así. Porque dice la Biblia que el Señor sanó a 10 paralíticos, a 10 leprosos, ¿y cuántos vinieron a agradecer? Pero la manifestación de poder es importante.
portate también, para que la gente vea, para que la gente crea. Pablo decía esta frase, no fui solamente, dice en el libro de Tesalonicenses, no fui solamente a vosotros con sabiduría, sino con poder de lo alto. Y muchas veces nos centramos en la sabiduría, pero también tenemos que anhelar y buscar el poder de lo alto también. Poder de lo alto, porque Él nos da autoridad. Muchas veces vemos quizá a un enfermo y empezamos, el médico, no sé qué. Y muchas veces quizás nos cuesta acercarnos y orar. Pero en esos momentos también tenemos que decir, Señor, ayúdame a creer. Tú me has dado autoridad para orar por enfermos, que enfermos sean sanados. Aquí entraremos en otro tema que un día también trabajaremos. Pero tenemos autoridad de parte del Señor. El Señor nos ha delegado esa autoridad. Pero esto tiene que ver con la intimidad, pero tiene que ver también con un corazón que entiende la misión. A mí no me venga y me diga, yo quiero ser usado por Dios cuando lo único que estás buscando es protagonismo o llamar la atención No. Si estas dos cosas previas, intimidad, compasión, responsabilidad, no están presentes, lo otro tampoco va a estar. Pero si estas cosas están, entonces lo otro estará. Y hermano, cuando tú y yo tomemos el lugar que nos corresponde como discípulos, salgamos a las calles y no nos veamos como... Me gustaba un pastor que vino hace tiempo, ¿no? Y decía, no nos veamos como el pintor, sino como el cristiano que a veces pintó. Nos vemos en ese lugar. Oye, no, yo no voy a la iglesia, no, yo soy un hijo de Dios. El Señor me ha hecho su discípulo. El Señor me ha dado autoridad. Cuando empecemos a entender y a ver las cosas como son, por su nombre y apellido, entonces también el Señor respaldará. Porque dice la palabra que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto, un corazón perfecto para con Él. Pero siempre me ha gustado esta frase que dice que los ojos del Señor contemplan. El Señor está buscando dónde derramar su poder, dónde manifestar su poder. Personas que le crean, personas que tengan intimidad con Él, personas que entiendan la misión, que entiendan el llamado, que tengan la carga por las personas. Y a eso Él da autoridad. A eso Él da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer al final la obra que Jesús vino a hacer. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año. Pero fíjate, no es solamente predicar, es también manifestación de poder. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos, pero no tenemos que ser cobardes. Los discípulos no eran cobardes. Los discípulos iban, oraban por el enfermo. Los discípulos creían. Los discípulos se esforzaban por estar en la intimidad con el Señor, por ser uno en Él. Dios nos llama a cosas malas en la iglesia. Y yo creo, por eso digo que esta palabra es una palabra que tiene que ver con la madurez espiritual. Con la madurez espiritual. No nos flipemos. Seamos maduros. El Señor quiere usarnos, pero el Señor también quiere de nosotros la intimidad, la comunión, la relación. Y ahí entonces Él nos va a llenar de su Espíritu Santo. Nos va a dar esa gracia. Y vamos a poder ver cosas que quizás no hemos visto en este tiempo. Ver cosas que quizás hace tiempo que no vemos. Creer y confiar en que Él puede hacerlo. Así que tenemos que pedirle al Señor, pero también tenemos que estar cerca de Él. Si tú quieres eso, muy bien, tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que empezar por lo primero, que es la intimidad. El Señor nos llama a la intimidad. Ponte de pie. Yo dice, puede acompañarme. Vamos a orar un momento. Vamos a pedirle, Señor. Claro, lléname de tu Espíritu, Señor. Derrama, dame la autoridad, pero Señor, también la intimidad. La intimidad. No he querido extenderme mucho más porque ya estamos con el tiempo justo. Pero recuerda eso, la intimidad con el Señor. Iremos trabajando estos términos, pero la intimidad con Él es lo que nos da palabra, es lo que nos da conocimiento. Tenemos que hacer las cosas también como Él quiere que las hagamos, no a nuestra manera,
no como nosotros sentimos, no como nosotros pensamos, sino como el Espíritu Santo nos guíe, como el Espíritu Santo nos muestre. La intimidad es vital, la intimidad es fundamental para el discípulo. Por eso hoy el llamado está a que nosotros podamos crecer en la intimidad. Y como muchas veces hemos dicho, ahora seguramente a 1 de febrero entraremos también en unos días de ayuno, de oración. Pero no esperes que simplemente sea la iglesia la que fomente esto, también hazlo tú en tu comunión con el Señor. Necesitamos volver a esa intimidad profunda con Él. Esa intimidad donde podamos conocerle. Esa intimidad donde podamos experimentar. Esa intimidad donde podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Llenos de su Espíritu Santo. Podemos orar aquí en la iglesia y claro que va a ser de bendición. Pero mañana, pasado, al otro, nosotros tenemos que pagar el precio de la intimidad. Y la intimidad, cuando hay gente en la intimidad, eso se ve, eso se manifiesta. Se manifiesta no solamente a los creyentes, se manifiesta a la gente en la calle. Cuando tú estás ahí en la intimidad y buscando al Señor y estás en el autobús y de repente el Espíritu Santo te habla y te dice, oye, ve a esta persona, ora por esa persona, mira, esa persona tiene un problema, ora por él. Y ahí es cuando comenzamos a ver el poder del Espíritu Santo, cuando comenzamos a ver cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, iglesia, anímate con esta palabra, levántate con esta palabra, pero recuerda la intimidad, la intimidad, la intimidad, la intimidad. La intimidad con el Señor, la intimidad con la palabra, la intimidad con la iglesia, con la congregación. Intimidad, intimidad, pasión, predicación, compasión, responsabilidad. Y Él, dice la palabra, Él nos dará esa autoridad como discípulos reales, esa autoridad como discípulos suyos. Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, quiero ser un discípulo real, quiero ser un discípulo tuyo, Señor. Quiero ver tu poder, no solo escuchar, quiero ver, experimentar, vivir en el mover de tu Espíritu Santo, Señor. En el mover de tu Espíritu Santo. Quiero ser sensible a tu voz. Quiero tener esa compasión, esa carga por las almas que se pierden, Señor. Quiero entender la responsabilidad del discípulo, Señor. Ayúdame. Y mira, hermano, quizá hoy tome la decisión, pero tenemos que continuar esto. Y el Señor nos llevará a dar pasos de fe también, porque esto tiene que ver también con la fe. Profundizar.